Hola chicos, el día de hoy vamos a desarrollar el curso de habilidad verbal con el tema de etimología. Bueno, pues la etimología, ¿qué es? Es una ciencia que se encarga de estudiar el origen y la formación de las palabras. La etimología proviene de voces griegas, donde etimos significa verdad y logos significa palabra o discurso. En los siguientes ejemplos vamos a dar a conocer cuál es la interpretación de cada palabrita. Economía proviene de voces griegas donde oikos significa casa y nomos significa administración. Entonces, etimológicamente la palabra economía sería administración de la casa. Biología. Esta palabrita, bueno, pues la hemos desarrollado desde la primaria y es muy conocido. Por ende, el término bio significa vida y logía significa estudio. Es el estudio de la vida. Odontología. El término odonto significa dentadura y logía significa estudio. Es el estudio de la dentadura. A continuación desarrollaremos otros ejemplos, ¿no? Y vamos a darle la interpretación a cada palabra. En esta imagen nosotros podemos mencionar de que es un corazón y el especialista del corazón se le denomina cardiólogo. La cardiología es la ciencia que se encarga de estudiar al corazón. Por ende, el término cardio significa corazón y logía significa estudio. Por ende, cardiología sería estudio del corazón. Zoología. ¿Qué es un zoológico? Bueno, pues es un lugar donde están cobijados muchos animales. Ya entonces el término zoo significa animales y logía significa estudio, es el estudio de los animales. En la siguiente imagen nos dan a conocer que es una planta y la ciencia que se encarga de estudiar la distribución, clases de plantas se le denomina fitología. Entonces, término fito significa plantas y logía significa estudio, es el estudio de las plantas. Nos muestran un conjunto de peces, por lo cual ya tenemos una idea. Y la ictiología es la ciencia que se encarga de estudiar ¿a qué? A los peces. Ictio significa peces y logía significa estudio. Es el estudio de los peces. En esta imagen podemos observar que hay picos, cordilleras. Y la ciencia que se encarga de estudiar a estas se le denomina orología. El término oro significa montaña y logía estudio, ¿no? Es el estudio de las montañas. En esta representación pequeña vemos lo que es un volcán y la ciencia que se encarga de estudiar a los volcanes se le denomina la vulcanología. Por ende, el término vulcano significa volcán y logía significa estudio, es el estudio de los volcanes. La palabra geografía etimológicamente significa lo siguiente. Geo significa tierra y grafía significa descripción. Entonces, etimológicamente geografía sería descripción de la tierra. Arqueología. La arqueología es aparte de ser una carrera profesional, bueno, es una ciencia, ¿no? Que estudia ¿qué cosa? Los restos materiales antiguos que nos han dejado nuestros antepasados. Entonces, el término arqueo significa antiguo y logía significa estudio. Es el estudio de las cosas antiguas. Cronología, relacionado al tiempo. Cronos significa tiempo y logía significa estudio. Es el estudio del tiempo. Enología. ¿A quién no le gusta el vino? Bueno, pues el especialista en los vinos se le denomina enólogo. Por ende, el término eno significa vino y logía estudio. Es el estudio de los vinos. Axiología. Axio significa valores y logía estudio. Es el estudio de los
valores. Dermatología. El término derma significa piel y logía significa estudio, es el estudio de la piel. Fonología. Bueno, se usa esta palabra, este término en los cursos de lingüística, de lenguaje, de comunicación, donde fono significa sonido y logía significa estudio, es el estudio del sonido. Hematología. El término hemato significa sangre y logía significa estudio, es el estudio de la sangre. Hidrología. Hidro significa agua y logía significa estudio. Entonces, la hidrología es el estudio del agua. Citología. El término cito significa célula y logía significa estudio, es el estudio de la célula. Gerontología. Geronto significa anciano y logía significa estudio, es el estudio de los ancianos. Limnología. El término limno significa lago o laguna y logía significa estudio, es el estudio de lagos y lagunas. Litología. Esta palabra se escucha mucho en el curso de historia, donde litos significa piedra y logía significa estudio, es el estudio de las piedras. Mastología. El término masto significa mamas y logía significa estudio, es el estudio de las mamas. Onicología. El término onico significa uñas y logía significa estudio tratado, es el estudio de las uñas. Neumología. A pesar de que hay una enfermedad denominada la neumonía que ataca a los pulmones, por ende, neuma significa pulmones y logía estudio, es el estudio de los pulmones. Osteología. El término osteo significa hueso, ¿no? Y logía significa estudio, es el estudio de los huesos. Necrología. Necro significa muerto y logía estudio, es el estudio de los muertos. Morfología, también relacionado al lenguaje, a la comunicación, a la lingüística, donde morfo significa forma y logía significa estudio, es el estudio de la forma. Ideología. Ideo significa idea y logía significa estudio, es el estudio de las ideas. Epistemología. El término episteme significa conocimiento científico y logía, estudio, es el estudio del conocimiento científico. Miología. El término mio significa músculo y logía, estudio, es el estudio de los músculos. Muy bien, vamos recordando las siguientes palabras. Antropología, ¿no? Muy bien. Antropología, antro, el término antro significa hombre y logía significa estudio, es el estudio del hombre. Sigamos muchachos. A ver, parapsicología, relacionado con la psicología. Entonces, este término parapsico significa fantasma y logía, estudio, es el estudio de los fantasmas. Histología. El término histo significa tejido y logía, estudio, es el estudio de los tejidos. Ornitología. El término ornito significa aves y logía, estudio, es el estudio de las aves. Histerología, relacionada a las mujeres, donde el término histero significa útero y logía, estudio, es el estudio del útero. Potamología. En el mundo conocemos los ríos más grandes, como por ejemplo el Amazonas y el Nilo. Por ende, potamo significa ríos, ¿no? Y logía, estudio, es el estudio de los ríos. Neurología. Neuro significa nervio y logía significa estudio ¿de qué? Estudio del nervio.
Deontología. Deontología. Deonto. ¿Qué significa deonto? Deonto significa deberes y logía, estudio. Es el estudio de los deberes. Fisiología. Fisio. ¿Qué significa fisio? Significa funciones y logía significa estudio. Es el estudio de las funciones. Frenología. El término freno significa mente y logía, estudio. Es el estudio de la mente. En esta última parte también vamos a mencionar unas palabras a las que ya hemos podido de repente escuchar o usarlas, solamente que no hemos tenido como referencia cuál es su origen e interpretación. La psicología es una ciencia que se encarga de estudiar qué cosa, la conducta, el comportamiento. Por ende, psico significa alma y logía, estudio. Es el estudio del alma. Patología, donde pato significa enfermedad y logía, estudio. Es el estudio de las enfermedades. Grafología. El término grafo significa escritura y logía significa estudio. Es el estudio de la escritura. Enterología. Este término entero significa intestino y logía, estudio. Es el estudio de los intestinos. Nefrología. El término nefro significa riñón y logía, estudio. Es el estudio de los riñones. Cosmología. El término cosmos significa universo y logía, estudio. Es el estudio del universo. Petrología. El término petro significa roca y logía significa estudio. Es el estudio de las rocas. Para ya poder culminar, vamos a dar a conocer algunas palabras también que son frecuentes, ¿no? Como por ejemplo climatología. El término climatología pues es conocido. Entonces, climato significa clima y logía, estudio. Cartografía. ¿Quién era el cartógrafo? Aquella persona quien elaboraba, describía, daba lectura a las mapas. Por ende, carto significa mapas y grafía describe. Es la descripción de mapas. Etnografía. El término etno significa pueblo y grafía, descripción. Es la ciencia que se encarga de estudiar la descripción de los pueblos. Espeología. Espeo significa cuevas, grutas o cavernas. El hombre primitivo pues se cobijaba en las cuevas, grutas o cavernas. Y logía, estudio. Es la ciencia que estudia a las cuevas, grutas o cavernas. Edafología. El término edafo significa suelo y logía, estudio. Es el estudio del suelo. Podología. ¿Especialista en qué? En los pies, donde podo significa pie y logía es estudia. Es la podología, por ende, estudia los pies. Ginecología. El término gineco significa mujer y logía significa estudio. Es el estudio de las mujeres. Urología. La urología es una ciencia que dedica a alguna particularidad del varón. Uro significa aparato reproductor masculino y logía, estudio. Entonces, la urología estudia el aparato reproductor masculino. La entomología, donde el término entomo significa insecto y logía significa estudio. Es el estudio a los insectos. Muy bien, chicos, gracias por vuestra atención. Esperemos que hayamos aportado algo en el curso de razonamiento verbal o llamado también como habilidad mental.